ver la repetición, los que lo vayan a ver en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes. Pues ya estamos llegando a la recta final de este añito, así que bueno, hoy me toca hacer la transmisión desde el perfil de Ariel La Señora de Jiménez Montes, porque pues desafortunadamente por ahí armas resentidas, algoritmos de Facebook o ustedes vayan a saber qué, pues me han estado bloqueando todas mis cuentas desde Fiat Justitia, o sea, todas las cuentas que voy creando pues me las han estado bloqueando. Así que pues no pude publicar el flyer, pero hoy vamos a hablar del trabajo del campo, de los trabajadores del campo. Así que bueno, vamos, redes sociales, ya saben, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, como a Equitas et Justitia per Humanis, ¿sí? Hoy, como yo les decía, pues vamos a hablar de este tema que es el trabajo del campo o los trabajadores del campo. Es un tema pues sí interesante, porque pues hace unos días, estando ahí en el despacho, en el corporativo en donde estoy trabajando, pues uno de los titulares me pidió hacer una pequeña investigación para un cliente, no sé qué cliente haya sido, pero para un cliente que necesitaba una asesoría de esta parte legislativa de lo que es el trabajo en el campo y los trabajadores del campo, que bueno, pues obviamente tienen muchos antecedentes históricos, tienen muchas reformas en las leyes laborales principalmente, porque pues obviamente van generando derechos, pero no son los mismos derechos que siempre se generan o que estipula la ley federal del trabajo. Por eso es que bueno, hoy les cambio un poquito la temática, así que les voy a hablar de esta parte que es los trabajadores del campo, para que pues ustedes puedan conocer un poquito más de este tema y pues ojalá les guste. Como les digo, ya estamos llegando a la ruta final de este año. Yo creo que voy a ver si me voy a descansar 1 o 2 semanitas para empezar en enero, pues con este tema bastante interesante. Pero bueno, pues ahora sí ya hablamos de redes sociales, vamos a entrar de lleno al programa de hoy y conocer realmente qué es el derecho del campo, qué leyes son las que rigen esta parte de los trabajadores del campo, para que pues ustedes los conozcan y sepan un poquito más, porque pues no solamente es hablar de un derecho agrario, que sí tiene una gran importancia, pero vamos a dejar un poquito de lado esa parte del derecho agrario, ¿no? Porque, bueno, pues el derecho agrario también regula toda esta parte de la tenencia de las tierras. El Código Civil también nos habla de la propiedad y de la posesión. Sin embargo, en estas leyes más bien no se contempla como tal los derechos de los trabajadores del campo, no se contempla cuáles son las actividades a generarse sobre este tema del derecho del campo, ¿no? De trabajo del campo como tal. ¿Quiénes son los trabajadores del campo? ¿Por qué son trabajadores de planta? ¿Por qué son trabajadores eventuales? ¿Por qué hay otro tipo de trabajadores? Los que son jornaleros, los que no son jornaleros. ¿Sí? Hay algunos que son estacionales y hay otros que son eventuales, que pudiera ser casi lo mismo, pero no es lo mismo. Son situaciones que sí están pues un poquito parecidas, pero no son iguales. Por eso les digo que es bastante interesante, porque la ley federal del trabajo, pues aparte de que nos habla de todas estas condiciones laborales que deben de tener los trabajadores como tal, hombres, mujeres, niños, y aparte de eso pues nos tiene un capítulo especial de trabajos especiales. Ahora sí, es un capitulito, o bueno, es un capítulo grande en donde habla de trabajos especiales como tal, que tienen cierto tipo de características. Entre ellas, bueno, pues encontramos dentro de estos trabajos especiales lo que son los trabajadores del campo.
Ok, entonces, primeramente, bueno, pues cuando hablamos de esta parte de los trabajadores del campo y del derecho agrario, bueno, pues encontramos entre las leyes que lo regulan, pues sí, la ley en materia agraria, la Constitución Política de los Estados Unidos, los derechos humanos como tal, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, de sus garantías, la Ley Federal del Trabajo como tal, que es una ley que rige en todo el territorio nacional, y obviamente algunas convenciones y acuerdos que se han llevado a cabo con países extranjeros para asegurar el derecho de los jornaleros mexicanos en el extranjero. Obviamente también se les respeta los derechos como trabajadores jornaleros a los extranjeros que vienen a nuestro país, que van a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones también que aquí para los trabajadores que son mexicanos, porque la misma Constitución Política en su artículo 5 nos habla que todas las personas pues pueden trabajar siempre que sea lícitamente. Toda persona tiene derecho a un trabajo, ¿no? De igualdad, de equidad. Entonces, no solamente habla de aquellas personas que sean mexicanos, sino de toda aquella persona que esté en nuestro territorio nacional o que esté dentro de lo que se considera las embajadas o territorio mexicano, pues entonces va a gozar de estos derechos, de estas obligaciones que nos marca la Constitución Política, que nos marca la Ley Federal del Trabajo, que nos marca la Ley Agraria como tal. Porque bueno, pues cuando hablamos de esta parte de decir, bueno, pues la Constitución como tal, pues nos estipula varios artículos, ¿no? Entre ellos cuando nos habla del trabajo, que toda persona tiene derecho a un trabajo, ¿no? Que no hay distinción como tal. Luego también en el artículo pues 123 nos habla un poquito de esta parte de lo que es el derecho de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta parte del tema para que pues ustedes vayan conociéndolo un poquito más. A ver. Perdón, es que anda un poquito lenta mi computadora y pues bueno, he tenido que preparar los temas, la verdad es que pues ahí poco a poco, porque la verdad con todo el trabajo que tengo, estuve trabajando el fin de semana en unos escritos, pues imagínense, ¿no? Pero bueno, vamos a esta parte. Cuando hablamos de lo que es el trabajo del campo como tal, pues nos referimos a no solamente a las personas que se encargan de trabajar estas tierras, también nos encontramos con aquellas empresas o con aquellas pequeñas empresas familiares que se dedican a esta parte del cultivo de las frutas, los vegetales, las verduras, entre otras. Entonces, ¿por qué es importante conocer? Bueno, en la actualidad ya existen muchos productos que le llaman orgánicos, ¿no? Estos productos orgánicos que tienen, bueno, pues se supone que se cultivan con otras características distintas a las que normalmente las empresas o los consorcios muy grandes lo hacen. ¿Por qué? Porque pues ya las empresas grandes cuando se dedican a trabajar estas tierras pues tienen máquinas especiales, tienen ya fertilizantes con demasiados químicos, incluso ya algunos vegetales pues son lo que se conoce de laboratorio, ¿no? Porque hacen ciertas mezclas. Y cuando hablamos de esta parte pues de productos orgánicos, hablamos de aquellas personas que tienen huertos pequeños en sus hogares o que tienen estas granjas como parecida como los menonitas, hagan de cuenta. Y bueno, pues ellos se dedican a plantar y a cultivar estas tierras, a sembrar, pero pues no tienen la maquinaria que las grandes empresas tienen. Entonces pues ellos lo hacen de una manera más rudimentaria y obviamente pues los fertilizantes, los abonos que le ponen a estas tierras, a estos
frutos que van saliendo, estas verduras y toda esta parte, pues no tienen la misma calidad que pudieran tener los que ya están fabricados en un laboratorio. ¿Por qué? Porque son más orgánicos, porque tú los puedes hacer en tu casa, ¿no? Esto que se conoce como la composta, que puede ser desde pues las heces fecales de las vacas, de los caballos, que puede ser de los desechos de los alimentos como la cáscara de huevo, lo que son toda esa parte de la cáscara del plátano, de las frutas, de las verduras, o los desperdicios de los alimentos que pues ya no se consumen. Entonces pues eso se mezcla, se deja secar y posteriormente va a servir como abono para estas tierras o para estas plantas. No sé si se han dado cuenta que últimamente aparecen muchas empresas que dicen que son orgánicas, que son alimentos poco procesados. Bueno, pues tiene que ver mucho con esto, porque antes en épocas pasadas no se le daba tanta importancia. De hecho, el derecho agrario como tal siempre ha sido como el menos protegido, siempre ha tenido muchos conflictos, porque pues existen parcelas donde hay varios propietarios, donde hay ejidos que luego se están peleando las tierras, y bueno, pues también el gobierno que no les da ese apoyo que ellos necesitan para poder cuidar de sus tierras como tal y poder plantar, poder sembrar, poder cosechar. Entonces, las condiciones generales de trabajo de estas personas del campo en épocas pasadas era inhumana como tal, insalubre, para los campesinos, para los jornaleros, pues no se les daban los cuidados necesarios. Ahora se estipula en la Ley Federal del Trabajo, como en la Convención de los Derechos Humanos, como en la misma Constitución Política, que tienen ciertos derechos, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, a un sueldo, a un horario de labores, a condiciones generales de trabajo, a prestaciones como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, a lo mejor algún tipo de premio de puntualidad, algún bonito por ahí de productividad. También tienen pues derecho obviamente a un día de descanso, a tomar ciertos minutos para recuperar sus fuerzas, para tomar sus alimentos. También tienen derecho a otro tipo de prestaciones de seguridad social, pero sí cambian considerablemente sus condiciones generales de trabajo. Por eso es importante que se hable de esta parte, ¿no? Ahora, los trabajadores del campo son aquellas personas físicas. Recordemos, hay personas físicas y hay personas morales. Las personas morales son un grupo de personas físicas que en conjunción configuran un grupo o una empresa como tal, que pues va a tomar un nombre como tal de una sociedad civil, asociación civil, de responsabilidad limitada, una sociedad anónima de capital variable, entre otras, que pues obviamente van a tener capitales constitutivos y que van a tener socios, fundadores, entre otros. Sin embargo, aquí cuando hablamos de los trabajadores del campo nos referimos a esas personas físicas que no necesariamente tienen que ser empresas, pero son aquellas personas físicas o también morales que ejecutan labores, pero se refiere a personas físicas, que son aquellas que ejecutan labores propias de la explotación, de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas al servicio de un patrón. Es decir, los trabajadores del campo se consideran aquellas personas que trabajan esas tierras o que las explotan a favor de otra persona que es quien los contrata a ellos para, pues obviamente, que se exploten estas tierras y por tanto pues ellos van a tener condiciones de trabajo y van a gozar de un sueldo y van a gozar de prestaciones, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de esta parte de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, es decir, hay empresas o incluso hay personas físicas que tienen sus negocios familiares, ¿no?
que se dedican a lo mejor a sembrar o tener tierritas y bueno, pues se siembran y de eso viven. Entonces estamos hablando que son agrícolas como tal, porque pues ellos se dedican a sembrar y a explotar esas tierras y posteriormente venderlas, y que a lo mejor tienen otros trabajadores o otros ayudantes, o que la misma familia son sus propios trabajadores. Las ganaderas, pues estamos hablando aquellos que se dedican pues a toda la explotación y crianza de lo que es el ganado como tal, ¿no? De las vacas, de las reses, el acuícola, pues hablamos de otra parte. Luego forestales o mixtas, cuando pues también se dedican a esta plantación de cierto tipo de árboles o de, por ejemplo, en esta época de Navidad, pues estamos hablando de que hay árboles navideños naturales, y bueno, en esta parte es algo que se considera como forestal, ¿no? Entonces tienen derecho o concesiones especiales para la explotación de esas tierras dependiendo del gremio al que se vayan a dirigir, si son ganaderas, si son agrícolas, si son acuícolas, si son forestales o si son mixtas. Hay algunas que pueden ser mixtas, porque cuando hay estos ranchitos por ahí en algunos lugares del campo, pues tienen una parte de su ganado, una parte de pollitos, de gallinitas, de su ganadito, una que otra tierrita para explotarla, ¿no? Entonces, igual con las grandes empresas o con lo que antes se conocía como haciendas, ¿no? Que a lo mejor ahora ya no son haciendas, pero que sí son tierras muy muy grandes, y que bueno, pues pueden tener la posibilidad de que puedan ellos tener esta mezcolanza y dedicarse a la explotación de diferentes gremios, que puede ser agrícola, ganadera, acuícola, forestales o mixtas. Por ejemplo, en los viñedos, muchas veces los viñedos no solamente se dedican a esa explotación de la tierra, de las uvas, para hacer vinos, ¿sí? Sino también en otro lado pues tienen a estos animales como son las vacas, que producen esta leche con la que procesan y hacen quesos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues esa explotación, y hay concesiones especiales que les permiten explotar estas tierras. Primero, se tienen que constituir en empresas, ¿ok? O en personas morales. Luego, una vez que están constituidas, entonces pueden solicitar estas licencias, estos permisos y hasta cierto punto, cierto tipo de concesiones para que puedan explotar estas tierras, porque hay tierras que pues son de utilidad pública, hay tierras que no, y otras que pertenecen al Estado. Entonces, para que algunos puedan explotar estas tierras necesitan de concesiones. Otros, que son los conocidos como ejidos, pues son tierras de particulares que se conforman como ejidatarios y o comunas en este sentido, o tierras que pueden ser explotadas por un cierto grupo de personas, ¿ok? Y que pues al final del día quienes van a tener derecho a la explotación de esas tierras pues son los que pudieran pertenecer a ese ejido, ¿no? O a ese gremio de tierras. Luego, bueno, cuando hablamos de esta parte y también nos referimos a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, encontramos lo siguiente, ¿no? Aquí, pues en el artículo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en toda la Constitución. O sea, todas las personas en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, es decir, no importa si son extranjeros, van a tener los mismos derechos y obligaciones y condiciones que establece la Constitución política, porque no nada más se refiere a los mexicanos nacidos en nuestro país o que viven o que son mexicanos de nacimiento, también pues los extranjeros que vienen y que tienen una residencia o que ocupan el territorio nacional. ¿Ok? Luego, pues como yo les decía, en estos artículos hablamos en la Constitución política de toda esta parte que nos habla de estos derechos que tienen las personas como tal y que se supone deberían de ser respetados, que no siempre ha sido así. Antes de
de la revolución, e incluso en la revolución, viene una parte de la revolución, se basa en estos derechos de igualdad de los trabajadores, entre muchas otras, porque pues les habían quitado tierras, porque aquellos que se consideraban o los consideraban como esclavos, pues no les daban unas prestaciones, no gozaban de salario, no les pagaban, los maltrataban, los golpeaban. A las jornaleras, o es decir, a estas mujeres que se dedicaban también a la pizca, pues normalmente los patrones las violaban, las trataban mal, las golpeaban, las embarazaban, les quitaban a los bebés que eran los hijos no reconocidos. Y bueno, pues tenían condiciones laborales y condiciones humanas como tal terribles, y pues obviamente eso era inhumano. Entonces en esa parte hay una parte de la revolución que también es impulsada por esta situación, es decir, esa igualdad que todos pedían, que se pedía que se les regresaran las tierras y que aquellos que fueran trabajadores tuvieran mejores condiciones de trabajo, de vivienda, que tuvieran un salario igual como tal. Pero bueno, pues vamos a esta parte, ¿no? Ahora, cuando hablamos aquí en la Constitución Política, en su artículo 5 como tal, nos dice así: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por la determinación judicial. ¿Ok? La ley determinará cada entidad federativa. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones primera y segunda del artículo 123. Aquí vamos a esta parte. Cuando dicen nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución, se refiere también a esta parte de los jornaleros, de los trabajadores del campo, ya sean de planta, ya sean eventuales o ya sean por temporada o estacionales, ¿ok? Porque, bueno, pues obviamente, como yo les decía, en la antigüedad, estos tipos de trabajos no tenían una retribución justa. Los hacían dormir en catres, en el piso, no tenían derecho a descanso, trabajaban desde muy temprano y pues todo el día, ¿no? Muchas veces pues no se les daba ni siquiera servicios médicos, no se les daba un alimento necesario para que ellos pudieran recuperar sus fuerzas. Entonces de esto nos habla el artículo 5 constitucional, que se relaciona con el artículo 123. Hace tiempo yo escuchaba a una persona que me decía, bueno, es que ¿qué artículo de la Constitución te habla de derecho de trabajo? O sea, bueno, el artículo 123, también lo es que el artículo 5 te habla que cada persona puede dedicarse a algo, pero el artículo 123 ya nos habla como tal de esas características del derecho del trabajo en un apartado A y en un apartado B. Apartado A es para aquellas personas que trabajan hacia particulares, el apartado B es para aquellas personas que trabajan al servicio del Estado. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de esta parte, bueno, pues en el artículo 5 nos dice que deben de tener una justa retribución estos trabajadores, ¿no? Y que pues obviamente se debe de ajustar a las fracciones 1 y 2 del artículo 123 como tal. Luego, pues en ese sentido, cuando hablamos del trabajo de los trabajadores del campo o del trabajo del campo, pues también nos encontramos con esta parte. A ver, dice Bernardo Martínez Ortega, gracias por compartir, muchísimas gracias a ti, mi hermanito, que lo estás viendo. Yo sé que ya es tardecito, por eso voy a tratar de que pues sea nada más 1 hora de programa, aunque haga segundas partes, porque la verdad salgo muy tarde, muy tarde del trabajo. Hoy me pude salir un poquito antes, pero he estado saliendo muy tarde. Yo trabajo de 8 de la mañana hasta 8 o 9 de la noche, y a veces si son situaciones
complejas, pues hay que quedarse hasta más tarde, ¿no? Entonces, pues en ese sentido trato de hacer el programa en un horario que puedan verlo, sin dejar de hacerlo y sin perderlo, ¿no? Ahora, el artículo 123 nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Se proveerá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Luego, en el apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo contempla una duración de la jornada máxima, que será de 8 horas, la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas, que quedan prohibidas pues labores insalubres, peligrosas, del trabajo nocturno, de la industria y de otro trabajo después de las 10 de la noche, para los menores de 16 años. Queda prohibida la utilización del trabajo de menores de 15 años, los mayores de esa edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. ¿Se dan cuenta? También contempla a los trabajadores menores de edad que trabajan para el campo como jornaleros. Luego, por cada 6 días de descanso, debe disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. En este punto también se refiere a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo también nos estipula que por cada 6 días de trabajo tendrán derecho a un día de descanso que les será pagado también, ¿sí? Ahora, cuando se trabaja fines de semana tienen derecho a una prima dominical y a un día de descanso por lo menos entre semana. No todos los trabajos son así. Hay trabajos que por su naturaleza que tienen o por la naturaleza en que se realizan las funciones, únicamente se trabaja lo que se llama, como se llama en inglés, que es de lunes a viernes. Otra que pues se trabaja de lunes a sábado, descansándose los domingos, o que se van rolando estos turnos con descansos entre semana a veces. Muchas veces para los trabajos que son de profesionistas, normalmente se trabaja de lunes a viernes, descansando sábados y domingos por la naturaleza del trabajo. No en todos es así, pero por lo menos tienes un día de descanso que nos estipula la ley, y estos jornaleros o estos trabajadores del campo también tienen derecho a lo mismo. Luego, pues las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable, ¿no? Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores en general serán generales o profesionales, ¿no? Luego, bueno, pues en este punto ya nos habla que los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades, a un salario igual, por trabajo igual, que deberá pagarse en efectivo y que no será intercambiable ni renunciable como tal, ¿no? Depende del tipo de trabajo que se esté desempeñando, bueno, pues va a ser el pago. En algunas empresas se les paga por semana, otros por decena, otros por catorcena, otros por quincena, otros por mes, dependiendo. ¿Ok? Su salario base es uno, que es con el que se encuentran dados de alta en el Seguro Social, y el salario integrado es aquel que se integra o se compone de ese salario base más aquellas prestaciones que se pudieran pactar en un contrato de trabajo, más allá de las prestaciones que se consideran en la ley. En la ley están estipuladas que tienen derecho a un salario igual, con trabajo igual, que tienen derecho a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Esas son las prestaciones de ley, ¿ok? Y las prestaciones extralegales son aquellas que no están estipuladas en la ley, pero que tampoco están prohibidas, pero que es de mutuo acuerdo entre el patrón y el trabajador. ¿Qué son estos bonos de puntualidad, bonos de productividad, algún otro tipo de bono, un seguro de gastos médicos mayores? Estas cuestiones que no están contempladas en la ley,
y que pueden estar permitidas, que no en todos los patrones están obligados a pagarlas, ¿ok? Entonces, en este sentido, bueno, pues también te habla de que en los trabajadores del campo se pueden pactar cierto tipo de prestaciones que no solamente están contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Ojo, aquí hace no mucho, en un diplomado que yo estuve tomando con el queridísimo y mi hermano y maestro Gilberto Chávez, sobre materia laboral y estas reformas, se hablaba de esta parte, cómo es que se generan estas prestaciones que la Ley Federal del Trabajo nos estipula para los trabajadores que son discontinuos. ¿Qué quiere decir discontinuos? Que no tienen una continuidad en un trabajo como en algunos otros, que es de lo que se refiere el trabajo del campo o los trabajadores del campo, que son discontinuos, cuando no trabajan en una planta como tal, o que no son trabajadores de planta o de base, entonces se les llaman discontinuos, porque no tienen la misma antigüedad o no laboran todo el tiempo, es decir, no te laboran los 6 días de cada semana ni descansan un día por esos 6 días durante los 365 días. Es por eso que el trabajo del campo hay que entender y conocer muy bien las condiciones laborales de estas personas, porque muchas veces cuando son despedidos, pues resulta que ellos demandan un despido injustificado y dicen que tenían tantos años de haber laborado, te reclaman la prima de antigüedad, entre otras prestaciones. Pero resulta que aquí hay un punto muy importante. Las condiciones generales de trabajo de ellos se cuantifican de diferente manera. Es decir, si van a tener derecho a un periodo vacacional, es decir, el primer año tienes derecho a 6 días y va aumentando 2 días, ¿no? Bueno, pues aquí va a ser igual, pero se va a cuantificar, es decir, en qué periodo lo contrataste tú, termina ese periodo, obviamente hay un periodo de descanso porque es discontinuo, viene otro periodo y que tú le puedes respetar, pues obviamente ese periodo en que he ido trabajando, y que únicamente vas a sumar esos periodos para que tú puedas sacar esa cuantificación de las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador o los trabajadores del campo como tal, ¿ok? Es decir, para que ellos generen esta prestación, un ejemplo de vacaciones, tendrán que sumarse los periodos proporcionales para determinar cuáles son sus vacaciones o en qué momento sí se pueden generar, ¿ok? Porque no se cuantifica a los 365 días como tal, se cuantifica en periodos discontinuos, ¿sí? Ahora, vamos a esta parte. Decíamos que los trabajadores del campo son aquellas personas físicas que ejecutan labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas, forestales o mixtas. La definición de esta parte pues la encontramos en el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Dentro de este ramo pues existen los trabajadores del campo. Tenemos la modalidad del trabajador permanente o de planta, eventual o estacionales, que no son lo mismo, ¿ok? Los estacionales se refieren a una cuestión, los eventuales a otra y los permanentes a otra, que tienen diferentes condiciones generales de trabajo en ciertas circunstancias, ¿ok? Luego, ¿qué más? Bueno, pues aquí nos dice esto. En la Declaración de los Derechos Humanos y de las Garantías, pues obviamente te habla que gozarán de los mismos derechos humanos conocidos en la Constitución, como en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿ok? Luego, pues después de esto, en el trabajo y previsión social, en el artículo 123, hablábamos de esta parte, que entre los jornaleros, los obreros, los empleados domésticos, los artesanos y de manera general tendrán jornadas máximas. La jornada diurna es de 8 horas. La jornada
mixta es de nocturna es de 7 horas y la mixta es de 7.5 horas. ¿Ok? Los trabajos para los menores de edad son de 6 horas. Luego, hablábamos de esta parte. Bueno, ya entrando a materia de la Ley Federal del Trabajo. Aquí dice que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, es decir, que recibe órdenes, ¿no? Luego, el patrón es la persona física o la persona moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Luego aquí, en el artículo 22 bis nos dice, queda prohibido el trabajo de menores de 15 años y no podrá utilizarse el trabajo de mayores de edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria. Sin embargo, pues obviamente por las necesidades que se tienen, por el tipo de trabajo que se desempeñan en el campo, pues no necesariamente se necesita pues tener como que pues muchos estudios, ¿no? Luego, pues en esta parte de las relaciones, de la duración de la jornada de trabajo, pues las relaciones de trabajo pueden ser para obra o para tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. ¿Ok? En el sentido de aquí de los jornaleros, cuando hablamos que es por obra o por tiempo determinado, por una temporada, pues es un periodo discontinuo como tal. Cuando ya hablamos de una relación de trabajo que es indeterminada, bueno, pues hablamos de otro tipo de condiciones, ¿no? Ahora, aquí es importante saber esta parte, ¿no? En los trabajadores del campo, como yo les decía, en el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo, pues nos estipula, los trabajadores del campo son esas personas que ejecutan las labores propias de la explotación de las tierras. Luego, vamos a esta parte. Dentro de los trabajadores del campo, encontramos al trabajador eventual, al trabajador estacional y al trabajador permanente o de planta como tal. El eventual, pues normalmente es cuando se llegan a hacer cierto tipo de eventos en el campo, como las ferias ganaderas o como las ferias ganaderas, alguna exposición en este sentido, algún concurso. Y los estacionales, los trabajadores estacionales tienen una parte muy muy importante de todo esto. Porque el trabajador estacional es aquel que va a explotar el campo como tal. ¿Ok? Dice, el trabajador eventual desempeña actividades ocasionales en el medio, a veces puede ser rural, y que puede ser por obra o por tiempo determinado, tal como lo estipula el artículo 279 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí los trabajadores eventuales pues pueden ser contratados por una obra o un tiempo determinado, al igual que los trabajadores estacionales. Los trabajadores estacionales son aquellas personas físicas contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente por temporadas estacionales. Recordemos, tenemos la estación de primavera, de verano, de otoño, de invierno. Entonces, depende de lo que se dediquen a cultivar estas empresas o estos patrones, pues van a poder contratar jornaleros o trabajadores del campo que se van a dedicar a estar en el medio rural como tal, o en el campo trabajando estas tierras, ya sea para la pizca, ya sea para la cultivación, para la fertilización, todos estos procesos que debe de tener la tierra para que se puedan cultivar todos estos frutos, legumbres, verduras, frutas, plantas, árboles, etcétera, ¿no? Ahora,
Aquí pues obviamente son estacionales. Normalmente cuando hay pizca es en primavera y parte de verano, luego se prepara la tierra para su descanso. Entonces ellos realizan estas actividades que pueden ser desde la preparación de la tierra, desde la pizca como tal, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación. Es decir, ellos se dedican a hacer la pizca, ellos se dedican a hacer esa recolección de esos frutos. Luego, ¿qué hacen? Después de recolectarla, pues obviamente tienen que hacer la primera depuración o limpieza de estos productos para que pues entonces llegue otra etapa. Por eso es que ellos son estacionales, porque únicamente van a trabajar por estación, es decir, en el momento en que se requiere la presencia para que ellos puedan trabajar esa tierra o esos productos. Luego, cuando hablamos de esta preparación de los productos para su primera enajenación, es una materia prima, una materia que está en bruto como tal, que todavía no ha sido mezclada con otro tipo de productos para tener un resultado distinto o otro tipo de productos, ¿ok? Luego, estos que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos. Hay muchos lugares como en Xochimilco que hay invernaderos donde se dedican al cuidado de estas plantas, a sembrar estas plantas que luego pues uno compra para su hogar, etcétera. Entonces eso también contempla a los trabajadores del campo como tal, ¿sí? En uno de estos gremios que se le conoce como el forestal. A lo que se le conoce a la parte de agrícolas, son aquellos productos para nuestra alimentación, porque no todas las plantas, no todas las flores pues son para nuestro producto. Algunas pues son ya de otro tipo de usos, pero en la parte agrícola pues es aquello que sirve como alimento para nosotros como seres humanos, ¿no? Ahora, luego después de esta parte dice, entre las actividades a realizar de estos trabajadores que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, se encuentran las siguientes. Entre estas actividades que se encuentran dentro de este trabajo del campo es realizar actividades de empaque, actividades de reempaque, exposición y venta, ¿ok? Es decir, aquellos trabajadores que laboran en estas empresas, pero que ya son considerados trabajadores de planta como tal o permanentes, son aquellos que ya tienen esas condiciones en donde realizan estas actividades, que es de empaque, de reempaque, exposición y venta de estos productos, es decir, que ya se hayan procesado o que se procesen en una planta especial. Estos productos, de esa materia prima van a surgir otros subproductos. Por ejemplo, el puré de tomate. El puré de tomate primero son jitomates que se prepara de tierra, se siembran, se cosechan, se recolectan, se limpian. Posteriormente pasan a otro proceso en el que pues tendrán que lavarlos, preparar el producto, exprimirlos, servirlos, licuarlos, y entonces de ser ese jitomate pasa a ser un puré. Entonces a eso ya se le considera como otro producto. Por eso es que son los trabajadores permanentes o trabajadores de planta como tal, que ya no son eventuales ni son estacionales, porque los primeros únicamente se dedican a la explotación y recolección en el campo, que van a preparar la tierra, que van a dedicarse a la pizca, que pues van a dedicarse a fertilizar estas tierras o a prepararlas. Y los trabajadores de planta ya no, porque ellos van a trabajar ya cuando el producto es recolectado para transformarlo.
¿Ok? También contempla la transformación a través de algunos procesos que modifiquen el estado natural. Era lo que yo les decía. Cuando se modifica esta materia prima y encontramos un subproducto o un producto derivado como tal. Es lo mismo cuando hay ganado, ¿no? Por ejemplo, las vacas, pues los becerros, estos animales que producen leche, ¿no? Principalmente las vacas, ellas producen leche y que posteriormente esa leche es la primera materia prima. Y cuando ya ha sido transformada mediante un proceso, entonces pues viene ahora sí viene este proceso de transformación donde se van a derivar cierto tipo de productos o subproductos, que son el queso, el yogur, otro tipo de leches con otras características. Entonces ya no estamos hablando solamente de una primera materia prima, estamos hablando de una materia prima que ya fue transformada, y por eso es que las condiciones de trabajo son distintas y la categoría de los trabajadores son distintas. Unos trabajan la materia prima para recolectar la materia prima, y los otros es para transformar esa materia prima y poderla poner en venta. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, para que se consideren trabajadores del campo estacionales o eventuales, el patrón deberá de contratarlos única y exclusivamente por un periodo máximo de 27 semanas, es decir, 16, son 5 meses y medio más o menos, que es el máximo estipulado por la ley para que se consideren como trabajadores eventuales o estacionales. Si rebasan este periodo en el que han sido contratados, entonces ya no se podrán considerar como trabajadores eventuales o estacionales. Se les considerará como un trabajador permanente ya como tal, y entonces se les respetará una antigüedad y tendrá mayores derechos, ¿ok? Ahora, también lo es que estos trabajadores van a tener un horario de labores distinto al que normalmente se trabaja. Normalmente se trabaja aquí en la ciudad, la mayoría de los trabajos empiezan dependiendo de la naturaleza del trabajo, de las 6 de la mañana en adelante. Sin embargo, aquí para los trabajadores del campo, por el tipo de la naturaleza del trabajo, por la siembra, por la pizca, por el ganado, pues el horario de labores que la Ley Federal del Trabajo contempla y que está permitida es que se empiece a trabajar de entre las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, que inician las labores de estos jornaleros, sin que eso implique que ellos estén trabajando un tiempo extraordinario. ¿Sí? Se permite, y la Ley Federal del Trabajo permite que ellos inicien sus actividades a partir de las 4 de la mañana, terminando entre las 4:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, que terminen su jornada de labores para que puedan recuperar fuerzas, para que puedan tomar alimentos, puedan descansar y nuevamente laborar el siguiente día en ese horario dentro de las 4 a las 6 de la mañana, que es cuando empieza a amanecer y obviamente la tierra está más fresca, que todavía no pegan esos rayos del sol, que no queman estos productos, o que se necesita una preparación de estas tierras pues especiales, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pues es que como yo entro a las 4 o 5 de la mañana, estoy trabajando tiempo extraordinario. No, las condiciones generales de trabajo pues obviamente van a cambiar un poquito o se van a adecuar dependiendo del tipo de trabajo especial del que se esté hablando. Pero en este sentido, para los trabajadores del campo es así. La ley permite que, aquí está, la ley nos permite esa parte, que pues los trabajadores del campo puedan comenzar sus labores de entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana, para que ellos puedan terminar sus labores dentro del horario que yo les comentaba.
Obvio, ellos van a tener derecho a un salario igualitario, o es decir, un salario mínimo o mayor del mínimo. Van a tener derecho a que se les dé, se les inscriba ante el servicio médico, en este caso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el servicio médico que pues el patrón provea, para que pues ellos obviamente puedan, aparte de estar inscritos, tener estos derechos de seguridad social y pues obviamente estar generando estos derechos ante estos institutos. La Ley Federal del Trabajo también dice que tienen derecho a que el patrón los apoye con una vivienda, es decir, que les dé un espacio o un lugar, les designe un lugar temporal donde ellos puedan vivir el tiempo en que van a estar laborando para ellos, que pues ahora sí sus hijos puedan gozar de una educación donde haya escuelas rurales, o en este caso escuelas para los hijos de estos jornaleros y sigan estudiando. Pues tienen derecho a estos periodos de descanso y por lo menos a un día de descanso por 6 días de trabajo. También pues tendrán derecho a sus vacaciones proporcionales, a su prima vacacional proporcional por el tiempo en que hayan laborado. ¿Okay? Al igual que un aguinaldo. Y obviamente cuando se llega este término de estas 27 semanas, pues obvio se da por terminado ese contrato, se deja descansar y posteriormente cuando viene otra vez esa necesidad del patrón por contratar los servicios del trabajador, pues nuevamente se hace un contrato individual del trabajo por ese tiempo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Y así es como se trabaja o se contempla el pues derecho de los trabajadores del campo como tal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, obviamente las labores inherentes a esas actividades pues son más pesadas, tienen que ser más temprano, pero pues también ellos tienen derecho a terminar sus labores mucho más temprano. Obviamente cambian las condiciones de trabajo cuando ya son trabajadores permanentes o de planta, es decir, que ya están dentro de unas instalaciones como tal, porque los procesos que se utilizan en esas instalaciones son diferentes a el trabajo del campo como tal o este trabajo rural como tal, ¿sí? Así que bueno, pues en apoyo a esto pues encontramos algunos criterios o jurisprudencias que dicen que el Seguro Social en el artículo 5 de la fracción 19 de la ley relativa adicionando mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril del año 2005, al prever las actividades que pueden desarrollar los trabajadores eventuales del campo, así como la temporalidad de sus servicios por cada patrón y que no viola las garantías de la libertad de trabajo como tal. Esto apoya que pues es inherente las actividades que realizan y que pues tienen que ser cuando empieza a amanecer y cuando empieza el atardecer tienen que terminar sus labores para que puedan ellos recuperar sus fuerzas, ¿no? Así que bueno, pues en esta cuestión, pues los trabajadores eventuales del campo son, entre estas actividades encontramos a la siembra, al desige, a la cosecha, a la recolección, a la preparación de productos para su primera enajenación y las de naturaleza análoga o otras actividades agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas, que sean en un invernadero, que sean a cielo abierto y que pues obviamente tienen periodos que no exceden, como yo les decía, de estas 27 semanas que nos estipula la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Luego, considerando pues a los trabajadores, como yo les decía, pues pueden comenzar sus labores entre las 4 y las 6 de la mañana y que pues eso no contempla que estén laborando un tiempo extraordinario como tal.
Así que bueno, pues ya en otro programita les hablaré ahora sí de el derecho agrario como tal para complementar el programa de hoy. Espero que pues a los que fueron, los que vinieron les haya gustado el programita. Si me ayudan a compartir se los agradecería mucho, porque la verdad es que ha sido un pelear constante de que me bloquean las cuentas, no sé por qué, pero todas las cuentas me las han estado bloqueando, no puedo publicar, no puedo hacer nada, he estado abriendo cuentas, pero pues esta es la situación, ¿no? Así que bueno, pues espero que pues les haya gustado el programita del día de hoy. Ya estamos llegando a los 60 minutitos, ya para ir cerrando este programita. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, porque este programa es por y para ustedes. ¿No? Siempre yo trato de traerles programas interesantes. Yo sé que ahorita pues no he podido preparar muchos programas, esperemos que ya con las semanitas, con los días, pues se vaya acoplando un poquito más esta cuestión del trabajo, pero pues mi trabajo ahora sí pues es lo que me mantiene, entonces pues este trabajo es a lo que me dedico y pues sí es bastante absorbente, pero la verdad es que doy gracias por tener trabajo, porque que estar desempleado no es nada agradable. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, así que pues espero que les haya gustado el programita del día de hoy. Ay, no sé qué dice, el programita del día de hoy. Así que pues muchas gracias a todos ustedes, compártanlo, denle un like si les gusta, salúdenme por ahí, así como mi hermanito Bernardo Martínez Ortega. Muchísimas gracias, yo espero verlos la siguiente semana con otro programita más de Aequitas et Justitia per Humanis, y esperamos que pues ya no me estén bloqueando las cuentas estas almas resentidas, estos algoritmos de Facebook o no sé qué pasa, pero pues sí he tenido bastantes situaciones, porque pues hace unos días que tuve que ir a arreglar unas cuestiones al INE, pues resulta que pues salió que efectivamente fui víctima de la delincuencia, en la que pues me robaron mi identidad y estaban utilizando mi identidad. Ustedes vayan a saber para qué situaciones, pero había una persona que se estaba haciendo pasar por mí, con mis datos, mi nombre, entre otras cuestiones. Entonces eso ha sido un pelear, y me imagino que también pues por los datos proporcionados en redes sociales, en internet, en estas cuestiones, pues se me han estado bloqueando las cuentas, o no sé quién me las ha estado bloqueando, pero pues qué les puedo decir yo, ¿verdad? Pero pues esperamos que ya la siguiente semanita les pueda llevar otro programita más, porque hay que ir a descansar, hay que hacer otras cuestiones. Ya son 10:05 de la noche, ya todos hay que ir a cenar, a descansar, preparar cuestiones de mañana, que hay que trabajar otra vez, pero pues así es como es la vida de adultos, ¿no? Entonces pues espero que espero que todos estén bien, y que nos veamos por aquí la siguiente semanita. Ya casi se acerca lo que es Nochebuena, lo que es Navidad, pues traten de pasarla bien, disfruten, en serio disfruten mucho de la vida, del tiempo que tienen aquí, traten de ser mejores personas y pues vivir, ¿no? Yo creo que he dicho que la muerte nos va a llegar a todos, tarde o temprano, es un proceso que nos llega a todos, pero mientras tanto hay que vivir, hay que tratar de ser felices a nuestro alcance. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que esto es por amor de la humanidad, al progreso del género humano. Así que larga vida y prosperidad para todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que les haya gustado. Yo me voy a despedir con esta cancioncita. No te tomaré, noches a una flor reír. Si no puedes hablar, si tiene que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo santo, escúchame, no todo tiene ni por qué el camino de los pies. Hay un mundo por descubrir, una vida que no final. Se siento al despertar.
que el sueño es la realidad. Debe ser para ti. Y si tu corazón siente la lluvia en tu cara cuando haces el amor, grita con el alma, grita tan alto que de tu vida así. Ay, todavía no me la alcanzo a aprender toda y me agito todavía, pero pues espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Ya les pasaré el nuevo Facebook porque hace unos días ya había creado otro, pero pues resulta que el día de hoy me lo bloquearon también. Así que pues ya al ratito les diré cuál es el otro Facebook. Voy a hacer otra página oficial de Aequitas, como un respaldo para que cuando me bloqueen la otra pueda pues transmitir de la otra página. Así que pues espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, sean mejores personas. Sí, bye.